don Enrique Vallejo Olar, ya asiduo de la casa, y como no me canso de decir por escrito y oralmente, y con futuro decano que Dios haga de nuestro vicecolegio, que nos va a hablar de un tema fundamentalmente importante para el caso de la profesión, como es la Ley 2/2007 de 15 de marzo de las sociedades profesionales. Cuando quieras, Enrique. Buenos días a los presentes y a los distantes. La ley de la que vamos a hablar esta mañana es una ley bastante corta, teniendo en cuenta el número de artículos que suelen tener las leyes habitualmente. Consta, aparte de la exposición de motivos, solo de 18 artículos, 6 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y 3 finales. Algunos de sus preceptos son simplemente descriptivos, no creo que tengan ningún problema de interpretación, pero hay otros que pienso que van a dar lugar a bastantes dudas. Por lo menos a mí, cuando estudié la ley poco a fondo para dar esta charla, me presentaron algunos problemas, algunas dudas de interpretación. Dice la exposición de motivos que la Ley de Sociedades Profesionales tiene por objeto, así lo dice, posibilitar la aparición de una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional. Pues dice que tiene por objeto, parece que es, o dice en primer lugar, parece que es el objeto fundamental. Por la que seguramente los correctos de todo, porque, aunque, como luego veremos, si la acabas escribiendo en el colegio, la sociedad no va a tener un número de colegiado, no va a ser colegiado, entiendo, Bien, esa es una de las cuestiones. En una revista de las últimas que vino del Consejo General de la Abogacía, venía un artículo de Bardají, el abogado jefe, el abogado general del Estado, digamos en España, el abogado jefe de la Dirección de los Servicios Públicos del Estado, y decía que invitaba, en un comentario breve sobre esa ley, decía que invitaba a los colegios a que adaptaran los estatutos a esta ley. Y bueno, la ley se dice que constituyas el registro en el plazo de 9 meses. Si ahora hay un profesional colegiado, persona jurídica, habrá muchas cosas que regular. No solo en cuanto a la facultad disciplinaria y de control deontológico que vamos a tener, que van a tener los colegios, y yo, porque espero que en nuestras manos, sino, bueno, pues por otras muchas razones. Por ejemplo, derecho de voto. En unas elecciones. Yo creo que no. Digo, la ley dice así de claro. Bueno, no, hombre, habla varias veces del registro, efectivamente. Pero no la sociedad colegiada como número físico que hay que volver, ¿no? Bien, por eso ya veremos a ver. A los colegiados tiene voto. A ver, vamos a ver. Ese es uno, ese es uno de los problemas que se van a plantear. Bueno, dice después que se establece una disciplina general de las sociedades profesionales y después dice que van a tener mucha incidencia en los derechos de los clientes, que van a establecer o que van a crear o que van a dar certidumbre jurídica y que va a haber un régimen de responsabilidad que va a beneficiar mucho a los usuarios de los servicios de los profesionales. Dice que en definitiva es una norma de garantías. Dice garantía de seguridad jurídica para las sociedades profesionales y para sus miembros y garantía para los clientes y usuarios. Bien, después veremos detenidamente la cuestión de la responsabilidad profesional, porque yo creo que es una de las cuestiones que aunque aparentemente está muy clara, yo creo que no lo está tanto. Otra de las cuestiones, aparte de la responsabilidad y de lo que tú apuntabas de cómo se va a regular eso dentro de los colegios, si van a ser colegiados, no van a ser colegiadas estas sociedades, a mí me preocupa también el tema de las exclusiones. La exposición de motivos en el apartado segundo sigue diciendo. Dice, quedan por tanto fuera del ámbito de aplicación de la ley las sociedades de medios. Y nos dice lo que entiende el legislador por sociedades de medios. Dice que tienen por objeto
compartir infraestructura y distribuir sus costes. Bueno, está claro. Es el caso típico de los chavales que acaban de la escuela de práctica jurídica y como evidentemente no tienen posibilidades de establecerse por su cuenta, se juntan 7, alquilan un local y se ponen a hacer. Obviamente comparten el resto. Está claro lo que quiere decir el legislador cuando habla de las sociedades de medios. Lo define, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes. Dice, las sociedades de comunicación de ganancias. No nos dice lo que son. Supongo que habrá mercantilistas y tributaristas de pro que sabrán definirnos lo que es una sociedad de comunicación de ganancias. Yo, desde luego, no sé, definición legal de este tipo de sociedades no la conozco, no sé si hay alguna jurisprudencial o académica. Yo pensando en mi vida profesional cuando me pude encontrar con algo de esto, pienso, pero creo que tampoco es el caso, de una vez que interviene en un arbitraje, por un tema de un barco del armador contra el constructor, salió designado un ingeniero naval y os dijo, muy bien, el arbitraje lo acepto, lo voy a hacer yo, pero la facturación la va a hacer una sociedad que tengo. Nos dijo, es una sociedad familiar que tengo con mi mujer y con mis hijas. ¿Será esto? ¿Será eso una...? Yo creo que no. Yo creo que, pero vamos, es lo que más se me parece a lo que yo sé. Y después dice, y las sociedades de intermediación, que son 3 exclusiones. Aquí también nos dice el legislador lo que es, dice que sirven de canalización o comunicación entre el cliente con quien mantiene la titularidad de la relación jurídica y el profesional persona física que vinculado a la sociedad por cualquier título, socio, asalariado, etcétera, desarrolla efectivamente la actividad profesional. Yo creo que la cuestión esta de las exclusiones creo que va a ser muy importante porque, bueno, por lo que pude leer estos días para preparar un poco la charla, yo creo que dicen que hay sociedades que están pidiendo dictámenes para intentar quedar al margen de la ley. Que analizaron su situación, bueno, adelante, Carlos, y que, bueno, que ven que hay cosas que no les convienen. Yo creo que hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, aparecer como socio en el registro mercantil. Y claro, pero hay mucha gente que quiere escaparse del tema y seguir con una anónima, pues que sean sociedades, que sean acciones al portador o lo que sea. Entonces, creo que hay gente que está encargando dictámenes para intentar salirse de aquí. Es decir, que los que ya tenéis... ¿Alguien quiere que se perjudique a pertenecer a este tipo de comunidades? Porque dicen, vamos, incluso hay gente que dice que es un atentado a la libertad de comercio, a la libertad de empresa. Bueno, yo creo que no es para tanto, pero bueno, parece ser que hay gente que va a intentar excluirse. Entre la gente que ya tenéis sociedades, bueno, pues digamos que el ítem de los próximos meses, bueno, parece que está bastante claro, es decir, hay que adaptar los estatutos, efectivamente hay que modificar la denominación social, efectivamente, y digamos que el calendario de plazos, bueno, pues está la entrada en vigor, 3 meses a partir de su publicación, el 16 de junio, la creación del registro de sociedades profesionales en los colegios profesionales, 9 meses, es decir, el 16 de marzo de 2008 sería la fecha límite. La adaptación de los estatutos sociales, 1 año, es decir, 16 de julio del año que viene, de 2008, según la trayectoria primera. Las consecuencias de no hacerlo dentro del plazo del año es el cierre del registro a determinadas inscripciones, a otras no. Por ejemplo, si la transformas después, pues bueno, vale, y hay cosas que se pueden seguir escribiendo. Y a los 18 meses, si no se produjo la adaptación y la inscripción de la adaptación, disolución del pleno derecho de oficio por el registrador. Pues yo creo que aquí el legislador se pasó un poco, quizás porque no afinó bien técnicamente, porque, vamos, si se disuelve el pleno derecho y se cancela la inscripción, ¿cómo inscribimos, por ejemplo, el nombramiento de liquidadores cuando la queramos liquidar?
cuando escribimos el balance de liquidación. Yo creo que, bueno, habría que ir a la... Pues tendría que estar seguramente nombrar un liquidador. No, pues sí, pero el problema no es nombrarlo, el problema es inscribirlo, porque si desaparece del registro a todos los efectos, como dice la norma, ¿dónde inscribes? Pues bueno, pues algún comentario que alguien dice, mira, esto es un defecto de técnica, sigue de hay que tener en cuenta el reglamento del registro mercantil 243 y siguientes, donde se dice bueno, que eso se puede inscribir siempre, el nombramiento de liquidadores y el avance de liquidadores. Por lo tanto, digamos que estos son los plazos, el calendario, ¿no? El calendario. Hay un problema que ya lo apuntaba antes, que yo creo que va a dar mucho que discutir, que es qué ocurre, bueno, con las que no se adapten, bien, desaparecen del registro, muy bien, pero que en la vida puede seguir funcionando. Digamos, ¿cuál es la pena, digamos? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues sociedad irregular, es decir, comunidad de bienes, muy bien, bueno, pues ¿y eso qué? No pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema es la responsabilidad profesional. Es decir, a partir de ahora hay una presunción de que los profesionales colegiados que actúen agrupados colectivamente sin personalidad jurídica, la responsabilidad es solidaria de todos ellos. Bueno, yo pienso en mi caso, no tengo problema porque mi socia es mi mujer y estoy casado en régimen de ganancias, es que respondería igual por otra vía, pero imaginémonos el caso típico que hubo siempre de dos socios que tienen constituida bueno, pues, una comunidad de bienes, o incluso a veces muy regulada, pero los pactos son secretos entre ellos, y no están inscritos en ningún registro público. Bueno, a lo mejor los presentaron en la audiencia, en la agencia tributaria para tener un NIF, y los presentaron en la Tesorería General de la Seguridad Social porque tienen trabajadores y están dados de alta como empresa. Pero ahí, digamos que, ¿cuál es la pena? ¿Cuál es la consecuencia? La responsabilidad de todos ellos solidariamente. Solidariamente. Bueno, alguien puede decir, bueno, eso es lo mismo que pasa en las sociedades profesionales constituidas legalmente o que se hace... No, no es lo mismo. Si la sociedad se constituye ahora con los requisitos de la ley, es decir, que es una sociedad profesional a todos los efectos desde el primer momento, o una que no lo era, se adapta y se convierte en una sociedad profesional a todos los efectos, la responsabilidad es del abogado, estoy hablando de abogado, pues bueno, es lo que más se afecta, pero puede ser de cualquier profesional colegiado, que desempeña, que realiza el trabajo, sea socio o no, es decir, que puede ser un empleado, con la persona jurídica, con la sociedad. Son responsables solidarios, lo dice la ley claramente. Pero en el otro caso, en el caso de que nunca tuviste personalidad jurídica, o la perdiste porque no cumpliste los plazos que te dice la ley, la responsabilidad es no solo del compañero que realizó el trabajo, sea comunero o no, sino de todos los comuneros. Porque, claro, no hay una persona jurídica a la que imputar esa responsabilidad. Por lo tanto, se imputa a todos los comuneros. Ojo con eso, que yo creo que es muy importante. Se cubre también con las regulaciones de interés económico. Claro. Claro, y todos nosotros entramos luego hablamos de eso. Claro, pero son todos los responsables solidariamente de los trabajadores. Efectivamente. Bueno, entonces, parece que el legislador lo que quiere, ya lo vimos al principio cuando esbozamos un poco la exposición de motivos, es bueno, pues dar certeza, seguridad jurídica y proteger a los clientes. Bien, desde el punto de vista de los profesionales, ¿qué aporta la ley? Yo creo que aporta, sí, efectivamente, seguridad jurídica. Seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hasta ahora, vamos, yo no soy mercantilista ni mucho menos, pero bueno, por lo que ves, leyendo cosas y ojeando, sé que hubo bastantes problemas con los registradores mercantiles para inscribir sociedades de profesionales. Hay resoluciones contradictorias y calificaciones contradictorias. A partir de ahora, bueno, el que cumpla estos requisitos no va a haberlo.
el tema también de las sociedades civiles, es decir, no mercantiles y civiles, constituidas en escritura pública y que las intentaban inscribir en el registro mercantil. Tengo entendido que algunos registradores no las querían inscribir. Bueno, efectivamente. Bien, entonces, desde ese punto de vista, bueno, la certeza jurídica, la seguridad jurídica para los profesionales que deseen constituir una sociedad civil, mercantil, con cualquiera de sus formas, yo creo que bueno, que va a estar claro, porque ahora el registrador creo que no tiene posibilidades de negarlo. Bueno, siempre la tienen porque a ellos les gusta. Siempre la tienen. La puedes constituir porque la ley, es decir, una cosa que ya teníamos hablado al principio, es que esta ley no crea un nuevo tipo de sociedad. Utiliza los existentes. Sí, por supuesto, si la constituyes en escritura pública, cumplen los requisitos de la ley, se inscribe en el registro. Eso lo dice claramente, ahora no hay ninguna duda. Bueno, pues ahora habrá muchos compañeros que, bueno, para quitarle un poco el aspecto comercial o mercantil, bueno, voy a poner una sociedad civil, pero es igual, que la ley le da exactamente lo mismo. Entonces, para los profesionales, bueno, certeza y seguridad jurídica. Evitaríamos todas estas dudas, de si un registrador sí y otro no, que si los civiles no, que si los mercantiles sí, o viceversa. Bien, eso lo daríamos. Pero parece que el legislador lo que más quiso fue proteger al cliente, o usuario. Yo creo que lo consiguió simplemente desde el punto de vista de la publicidad. Es decir, tú cuando vamos, encargas a una organización de estas, que algunas son muy grandes, y ¿quién serán estos? ¿Y quién estará ahí? Yo conozco a uno, bueno, pues vas a tener el registro mercantil, donde van a estar los nombres de los socios profesionales y no profesionales, vas a tener el registro del colegio correspondiente, y va a haber un portal en Internet de comunicación a cargo del Ministerio de Justicia, y dice que también las comunidades autónomas, si quieren, donde vas a conocer todos estos datos. Es más, aquí no obliga, permite que cuando encargues un trabajo o un servicio a una sociedad profesional, pactes que el cliente tiene derecho, bueno, a saber quiénes van a ser los profesionales concretos de ese despacho que se van a ocupar de tu asunto. Pero eso hay que pactarlo. Pero bueno, habrá que pactar, que el cliente te lo pide y te interesa el asunto, que remedio te quedará más que pactarlo. Bueno, pues ya veremos cómo, porque bueno, a veces tienes que cambiar de profesional a mitad de lecho, porque uno se va o se pone malo, lo que sea. Bueno, a ver cómo se arregla eso, para que el cliente no te diga, no, mire, yo le retiro el asunto porque yo se lo encargué, porque lo iba a llevar a tu lado, que me merece confianza, y este otro señor será muy bueno, pero yo no le conozco de nada. Por lo tanto, desde el punto de vista de la confianza que te da la información, yo creo que bueno, al cliente está muy bien, porque va a tener información por las partes. Y va a saber, bueno, sobre todo, quién está detrás de cada sociedad, bueno, por el tema sobre todo de los conflictos de intereses posibles. Claro, imagínate que le encargas a un despacho un pleito contra un banco, y resulta que el socio capitalista del banco, con el 25% de las acciones, resulta que es el propio banco. Mira, no. Claro, y eso antes no lo podías saber a través del registro mercantil, porque claro, si tú podías conocer los socios que constituían la sociedad, pero después la venta de acciones y participaciones no se inscribía. Ahora sí. ¿Entiendes? Efectivamente. Es decir, que a efectos de información, que el cliente va a saber si quiere, si se molesta en averiguarlo, va a saber con quién está tratando y si le conviene o no le conviene. Pero la ley parece que insiste también en el tema de la responsabilidad jurídica, en el caso de mala práctica, la negligencia típica de los profesionales. Y yo creo que ahí, a pesar de lo que dicen, yo no veo que haya muchos avances. Dice, el tema de la responsabilidad lo trata en el artículo 11, en el artículo 11, y nos dice, de las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. Bien, perfecto, eso no cambia nada. Dice, la responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con las reglas de la forma social adoptada, por lo que decíamos antes, es decir, puedes tener
una figura jurídica en que haya limitación de responsabilidad, o puedes tener otra en que no la haya. Una sociedad civil o una regular colectiva, puedes tener un anónimo, puedes tener una limitada. Entonces, eso se remite a la legislación, a la norma reguladora de la sociedad en cuestión. Pero dice en el apartado, no obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos, fijaros una distinción, es decir, no es igual tener una deuda con un proveedor, o tenerla con Hacienda, o tenerla con la Seguridad Social. No, aquí se está dirigiendo directamente a los clientes, de actos profesionales propiamente dichos. Dice, responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no. Es decir, porque los socios profesionales tienen que trabajar necesariamente en la sociedad. Los no profesionales, y los socios capitalistas, que pueden tener ese 25% de participación, evidentemente no trabajan. Pero la sociedad también puede tener asalariados o tener colaboraciones de cualquier tipo con personas que no forman parte de la sociedad. Es decir, socios o no, dice, que hayan actuado, se supone que en el asunto, por ejemplo, que se te pasó un plazo, o que perdiste un documento que era una escritura privada del siglo XIX, que no hay copia, ni hay registro, ni hay nada, y era la única prueba que tenía para acreditar que el plazo era tuyo, por ejemplo. Dice, socios, dice, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que corresponda. Es decir, que dice, bueno, que responden solidariamente. Pero después en la cuestión de si la responsabilidad es contractual o extracontractual, dice las normas generales que correspondan. Bueno, yo estudiando a veces asuntos de responsabilidad médico-sanitaria de clínicas privadas, sobre todo cuestiones de cirugía estética, vi sentencias bastante contradictorias, es decir, a todos los gustos. Es decir, la verdad es que las que más abundan es, tú contratas, es decir, el particular que va a quitarse las patas de gallo, a quitarse la nariz, contrata con la clínica, con la organización. Y después la clínica dice, bueno, mira, usted le va a operar fulanito de tal. También a veces pasa al revés, que tú contratas con fulanito de tal y dices, mire, yo, mi consulta o mi quirófano está en tal sitio. Entonces, muchas sentencias que hacen dicen, bueno, pues mire, responde contractualmente aquel con quien tú contrataste, la clínica o el profesional, y responde extracontractualmente el otro, o bien el propietario de la clínica, o bien el profesional. Y claro, dice solidariamente, muy bien, pero claro, si uno de los responsables responde contractualmente, tenemos un plazo de prescripción de 15 años. Si responde extracontractualmente, tenemos un plazo de prescripción de un año. Es decir, que la solidaridad dura un año. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, si resulta que los dos responden extracontractualmente, cuando pasa el año ya no puede reclamar a nadie. Hombre, claro, a quien le encargaste el asunto yo creo que siempre vas a responder contractualmente. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, de lo que se trata es que sea la sociedad la que contrata con el cliente, aunque después el trabajo lo haga otra persona, evidentemente, porque la persona jurídica no trabaja. Entonces, yo creo que esa persona jurídica, esa sociedad profesional, va a responder siempre durante 15 años. Porque va a ser una responsabilidad contractual. El abogado del despacho, a título personal, cometió el error, que se le pasó el plazo, por ejemplo, por el responsable del trabajo, ¿vale? Responde solidariamente, porque lo dice la ley. Pero su responsabilidad, ¿cómo va a ser contractual? Lo que va a hacer es contractual. Muy bien, esa solidaridad durará un año, porque cuando lo demanden dirá, mire, de acuerdo, muy bien, yo respondo solidariamente, pero respondí hasta el otro día, ya pasó un año. Quédese con eso. Entonces, bueno, yo creo que el legislador cargó mucho las tintas sobre eso, sobre las garantías del cliente, pero a mí no me parece que añada mucho a lo que hay. El problema es si responde la sociedad. Bueno, la sociedad responde, claro. Si contratas con ella, intentas contratar con ella, ella derive la ejecución del asunto a un profesional, sin mencionarlo, y tú lo aceptas. Y la sociedad responde solidariamente, pero solo con su patrimonio, como que has dicho, hasta que su patrimonio, pues puedes encontrar con... Claro, pues si alguna vez...
Sí, esa es otra cuestión. Y además, si hay que citar por más que tenga asegurado, Sí, exacto. No, esa es otra. Seguimos con el artículo 11, que es el de la responsabilidad y que yo creo que es el que más problemas puede dar de la ley. Apartado 3. Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en que se puedan incurrir en el ejercicio de la actividad contratada. Bien, pero no dice más. Entonces, bueno, va a ser un seguro obligatorio como el del cazador o como el del automóvil. Yo creo que por arriba, claro. El gobierno tenemos hacer 900.000 euros. En Madrid, yo tengo 600.000 o 300.000, también 200.000. Claro, pero estamos hablando de seguros voluntarios. Hasta ahora eran seguros voluntarios. Ahora estamos hablando de un seguro obligatorio. Bueno, pues pienso que son los típicos, el de la circulación, el del automóvil y el del cazador, por ejemplo, que son los más habituales. Y aquí no va a haber conocimiento ilimitado. No, vamos a ver, no, el obligatorio del automóvil no es ilimitado, lo que pasa es que todo el mundo contratamos porque te lo ofrecen a buen precio, pero claro, la mayoría de los siniestros están en daños bajos y a las compañías les quedan todos dentro del obligatorio. Entonces, digamos que el voluntario para ellos es un buen negocio porque es muy raro que haya un accidente de 100 millones de pesetas. Bueno, tiene que haber ya pues, o muchos heridos o una paraplegia, una tetraplegia. Vamos, sí, desde luego, muertos, no hay ninguno que pase de eso ni con mucho. ¿Entiendes? Entonces, claro, aquí no te dice más. Está claro que habla de un seguro obligatorio. Un seguro obligatorio. Y esto es interesante en relación al seguro que tenemos los abogados, claro, responsabilidad civil, que es obligatorio, aunque no lo sea, es decir, es corporativamente obligatorio porque nos lo impone. Ya, pero planteas si ese seguro que tienes con la sociedad te exime de contratar al otro si trabajas solo para la sociedad. Sí. Yo se lo cargo a Martín. ¿No? Yo quiero medir este hombre. ¿Y si contrata con los dos? No, la ley no te dice eso. La ley te dice que tú contratas con la persona jurídica, pero que tienes derecho en el contrato de arrendamiento de servicios o de obra que suscribes, tienes derecho a poner una cosa donde digas que la sociedad está obligada a informarte de las condiciones de las personas que se van a ocupar del asunto. Pero no contratas con las personas. Yo creo que eso es una cuestión simplemente informativa. Es decir, que el contrato lo firmas con la sociedad. La responsabilidad es solidaria con la persona física que realice el trabajo. Sea socio, sea no socio, porque puede ser un asalariado. Estábamos diciendo antes que, poniendo el ejemplo de la cirugía estética, es decir, claro, la responsabilidad contractual será con quien tú contrataste. La del otro profesional, pues es extracontractual, porque a veces, bueno, pues alguien que se muere en un quirófano porque se fue a quitar el bocio, pues a lo mejor no fue un problema, fue un problema que sí, pues que entró la limpiadora con la fregona en el quirófano cuando tenían al hombre con la barriga abierta, que ya pasó más de una vez y cogió una infección, que se lo llevó por delante en claro, ¿entiendes? Bueno, yo dice que la responsabilidad yo creo que va a dar la limpiadora. Hombre, ese sería un caso en el que respondería. La clínica claramente es un problema de organización de trabajo, porque tu trabajador responde por De él. todos modos habrá que modular los seguros, porque si no es mucho asegurar. Claro, por eso digo, volviendo al tema de los seguros, mira, no te dice el plazo que hay para contratar el seguro, ¿no? Te dice que lo contrates ya. Claro, pero queda el segundo problema. Es un seguro obligatorio, porque obliga a una ley a tenerlo, límites. Por analogía a la ley del automóvil, las mismas cuantías. ¿Es más peligroso un abogado que un conductor? Pues seguramente sí. Bueno, hay gente que no lo tiene tan claro. Sí, pero desde el punto de vista del seguro puede ser más peligroso el conductor que el abogado. Claro. Desde el punto de vista del seguro. Nosotros ya sabemos que el abogado en el convenio del Ayuntamiento de Avilés, el hombre que tiene el mayor plus por la responsabilidad patrimonial que traen de manos es el que conduce el camión del matadero. Creo que les costó 40 millones de pesetas y no se lo tenía nada. Los del servicio jurídico tienen un cabreo que no vea. Estamos llevando pleitos de miles de millones de pesetas, que si nos equivocamos el daño patrimonial y ellos consideran que lo que más importante es el camión, cuando pueden hacer un seguro por 4 cajas.
Por eso digo que no todo el mundo tiene tan claro eso de quién es más peligroso. Luego hay abogados y profesionales muy peligrosos, pero también hay conductores muy peligrosos. Entonces, por eso digo plazos, pues efectivamente lo que tú dices, oye, el plazo que hay para adaptarse, y si la constituyes ahora, pues ya. Porque claro, lo que tenemos en la ley es que bueno, en la disposición final segunda se dice: se autoriza al Consejo de Ministros para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarias. Bueno, pues podría, en ese reglamento que debería de haber algún día, pues, si es seguro obligatorio, deberá cubrir como mínimo estas cantidades y estos riesgos, ¿no? Porque después, en esa disposición final segunda, en el apartado 2, dice: se autoriza en particular al Consejo de Ministros para través de las organizaciones, esto es para las mayores. Y por ejemplo, un mínimo para todos, seguramente no sería justo, porque no lo pueden poner ni el mismo límite que hacer ellos. Claro, pero si volvemos al automóvil, sería la misma crítica la que puede hacer. El seguro obligatorio del automóvil es el mismo para cualquier conductor. Para uno que lleva 40 años conduciendo y jamás tuvo un siniestro. Sí. No, hombre, eso hay que modularlo de alguna manera, pero eso ya lo comentamos también, ¿vale? Con el seguro nuestro de los abogados. El Colegio de Abogados nos impone un seguro y pagamos, entiendo que todos igual, o puede haber alguna bonificación para los que empiezan, lo que sea, pero en principio pagamos todos igual. Sin embargo, hay abogados que llevan 3 turnos de oficio, hay que además, algunos llevan además algún juicio de faltas y otros llevan grandes pleitos. Y si se examina la historia de la responsabilidad de los abogados de Oviedo, probablemente veremos que algunos son usuarios habituales de la póliza del seguro, mientras que un 98% pues nunca dieron ningún parte del seguro. La solución a eso puede ser o un mínimo para todo el mundo igual, sí, viendo las necesidades medias del abogado medio, bueno, y de ahí para arriba el que quiera cubrirse. Seguramente todos nosotros que tenemos coche no tenemos ninguno seguro obligatorio, todos tenemos un complementario, un voluntario, a veces con límite y a veces ilimitado. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues ya digo, mira, pues yo quiero estar tranquilo, no me quiero arriesgar a que un día atropelle a alguien y lo dejo parapléjico y me arruina la vida para siempre. No, porque te meten, bueno, es muy poco bruto, pero vamos, la gente de los seguros te dice que bueno, lo que hay que hacer a los peatones es matarlos, es verdad, te lo dice claramente. Es muchísimo más barato, los muertes no valen nada, lo peor son las grandes invalideces, ¿entiendes? Bueno, pues claro, aquí bueno, podemos causar daños. Yo, por ejemplo, el tema, claro, si ves la jurisprudencia de por qué se condenan a los abogados, la inmensa mayoría es por prescripciones y por pérdida de documentos que no tienen copia. La mayoría son por eso, es decir, sí, bueno, o por no proponer las pruebas indispensables. El otro día vi una que condenan a un compañero que llevó una expropiación forzosa porque no propuso pruebas pericial para combatir el acuerdo de jurado. Y el tribunal llega a la conclusión de que el único medio hábil que hay para modificar un acuerdo de jurado, porque tiene una presunción de veracidad y acierto, es una prueba pericial, y que si no la propones, eso es una negligencia profesional inexcusable. Y le condenan. Así que, bueno, porque, insisto, lo del seguro, como va a derivarse al reglamento, lo que tenemos que hacer las organizaciones profesionales es estar un poco al tanto, y bueno, que no pongan un mínimo muy alto para gente que claro, que jamás, porque bueno, pues no sé, pues 1 millón de euros, por decir una cifra redonda. Bueno, pues habrá muchos compañeros que jamás van a tener un 1 millón de euros. Y hay otros que si es de menos de 1 millón de euros no lo aceptan, porque no les compensa, claro. Dependerá de... Sí, pues lo justo es una graduación de tal, y en el coche tenemos bonus y malus. Bueno, enlazando con la cuestión de la responsabilidad, veo en lo que leí por ahí que hay discusión respecto a estas agrupaciones o entidades de personalidad jurídica, sin personalidad jurídica, perdón, si tienen también la obligación de convertirse en sociedades profesionales en los plazos en que tienen que adaptar los estatutos los que ya son sociedades. Bueno, mi opinión personalmente es que no. Lo que ocurre es que... Quiero decir que una sociedad civil que no está escrita no
No, yo creo que, claro, el tema es, en el artículo 1, cuando te dice, las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como tal. Bueno, es decir, cuando habla de sociedades, ¿está hablando de entes con personalidad jurídica o está hablando teóricamente de comunidades, agrupaciones, actividades? Evidentemente. Sociedad civil profesional, está aquí. No, es que aquí no especifica qué tipo de sociedad, no, o sea, es que si tú tienes una sociedad civil sin inscribir en el registro mercantil, los pactos son secretos frente a terceros. Por lo tanto, es una comunidad de bienes, se rige, es decir, las sociedades civiles, cuyos pactos permanezcan secretos entre sus miembros, se regirá por las normas del Código Civil de la comunidad de bienes. Por lo tanto, yo creo que el que no tiene personalidad jurídica, una sociedad civil sin personalidad jurídica, aunque tenga unos estatutos perfectamente regulados, o incluso una sociedad mercantil, es decir, alguien que otorgó unos estatutos y una escritura de una anónima, de una limitada, y por las razones que sean no accedió al registro. Es una sociedad irregular, no tiene personalidad jurídica. Yo creo que esos no se tienen que adaptar. Bien, vale. Esto porque no lo piensas tú solo, ¿eh? Hay gente... Yo creo que sí. Lo que además es posible que esté obligado a escribirse en el registro. Bueno, bien. O sea, quiero decir eso, sociedad civil, que estaba, a mi modo está obligada por esta ley a convertirse en civil profesional. Y además, a escribirse en el registro, con lo cual pasaría a tener personalidad pública. Eso me dice antes. Bien. Por eso no tiene personalidad pública. Si es asociativo, pero yo, a la sociedad civil ahora no me tengo que escribir en el registro. Pero ahora, con esto, va a tener que escribirse en el registro. Y claro, pasa de no tener personalidad pública a tenerla. Yo voy a deciros cómo lo veo yo. Las sociedades que ya tienen personalidad jurídica, es decir, si no cumplen las exigencias de la ley, a los 18 meses el registrador les da la puntilla y se acabó. Y te conviertes a partir de ese momento en una sociedad irregular, sociedad civil, comunidad de bienes, es decir, en un ente sin personalidad jurídica diferenciada de sus partícipes, socios o miembros. Eso está claro. Pero yo me estoy refiriendo al caso típico de los dos compañeros que cuando acabaron la carrera pusieron un despacho y llevan juntos 30 años. Hicieron un papel para que en la agencia tributaria les dieran un NIE y otro para que en la tesorería les dieran un número patronal para poder contratar a la secretaria. Entonces, el problema es que estos, yo creo que no tienen que adaptarse. El problema son las consecuencias de que no te adaptes. El problema son las consecuencias. Porque entonces, cuando te dice disposición adicional segunda, dice extensión del régimen de responsabilidad. Mira, el artículo 1, punto. Las leyes profesionales podrán constituirse como arreglo a cualquiera de los órganos necesarios previstas en las leyes, complementando los requisitos establecidos en esta ley. Bien, podrán constituirse. Yo me refiero a las que no están constituidas. Evidentemente que tú ahora puedes constituir una sociedad civil en escritura pública y la inscribes en el registro. Lo que hablábamos al principio de los registradores que se ponían todas las pegas del mundo, bueno, algunos, ahora no te las pueden poner, porque la ley yo creo que es clarísima. Dice, mire, no creamos un tipo de sociedad nueva. Cualquiera de las que hay, pero claro, de los que puedan tener personalidad jurídica. Escritura pública e inscripción en el registro. Porque además, fíjate que la inscripción en el registro es constitutiva. Vamos, clarísimamente. Es constitutiva. Tiene que inscribirse, es obligatorio de inscribirse y pasa a ser una pública. Bien. El problema es, cuando habla de sociedades en el artículo 1, está hablando de sociedades, es decir, de entes con personalidad jurídica, sean civiles o mercantiles, o está hablando, para entendernos, de comunidades de bienes, sociedades sin personalidad jurídica, herencias adyacentes, etcétera, etcétera. Pero como le dije, la inscripción, ¿cómo pueden encontrar? Bueno, Siempre cuando te la escribas. esa es la... Porque vamos a ver, siguiente dice, las sociedades profesionales podrán constituirse como arreglo a cualquiera de las normas societarias previstas en las leyes. Y luego te dice, la escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el registro mercantil. Está diciendo que cualquier tipo de sociedad, sea como sea, tiene revoltura pública y va a inscribir en el registro mercantil. Bien. La inscripción es constitutiva. Claro. El problema es que cuando la ley habla de sociedad, ¿de qué está hablando exactamente?
¿Interpretación restrictiva o interpretación extensiva? Esa es la discusión. No, bien, no, si yo respeto tu opinión porque leí cosas por ahí, hay gente que opina como tú, y hay gente que opina lo contrario. Yo opino lo contrario, ya veremos lo que dicen. Otra cosa es que te convenga hacerlo por lo que vamos a ver ahora. Adicional segunda, extensión del régimen de responsabilidad. Que este es el problema. Este es el problema. Dice, el régimen de responsabilidad establecido en el artículo 11, el que vimos antes, será igualmente aplicable a todos aquellos supuestos en que dos o más profesionales desarrollen colectivamente una actividad profesional sin constituirse en sociedad profesional con arreglo a esta ley. Punto y aparte. Se presumirá que concurre esta circunstancia cuando el ejercicio de la actividad se desarrolle públicamente bajo una denominación común o colectiva, o se emitan documentos, facturas, minutas o recibos bajo dicha denominación. Vuelvo a mi caso, que no es exactamente porque mi socia es mi mujer y estoy casado con ella en régimen de gananciales, pero imaginaros que fuera mi compañero sentimental en vez de ser mi mujer. Yo tengo una placa que dice despacho Valdés y Escalón Abogados. El cliente puede llevar, esto es un despacho colectivo, no es una sociedad. Bueno, pues por eso el legislador, a estos que actuamos con apariencia de colectivo, claro, el paisano no tiene por qué, si estamos nosotros discutiendo lo que es la central de estudio, pero no tiene que ir, no, esto es una sociedad, porque yo, si tengo un problema, no solo demando al abogado del despacho o al graduado social del despacho que me llevó el pleito, demando también a todos los demás, por lo menos a los dueños, ¿entiendes? Entonces, volvemos a la responsabilidad. Si tú te constituyes en sociedad profesional, de acuerdo con esta ley, la responsabilidad es solidaria, pero lo es entre el profesional que cometió la negligencia y la persona jurídica. Si tú no te constituyes en sociedad profesional y sigues actuando de otra manera, pero en grupo, la responsabilidad es del profesional que cometió la negligencia y de todos los titulares de ese grupo. Pues claro, esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Entonces yo por eso pienso que, aunque no sea obligatorio, pero tú piensas que mucha gente acabará o acabaremos haciendo una sociedad profesional precisamente la diferencia, aunque insisto que en mi caso me da igual. Es un igual. Una duda, entonces sí. Se excluyen de la sociedad estas uniones de gastos, de comunidad de gastos. Claro, pero esa comunidad de gastos que sí estaría contemplada aquí en este punto segundo de la adicional segunda. Claro, por eso. Que emiten factura conjunta. No, pero esa es una presunción, se supone que es una presunción juris tantum, que se califica prueba en contrario. Pero claro, también te pueden demostrar que actúas colectivamente, aunque no estés incluido en estas presunciones. ¿Entiendes? Claro, evidentemente. Yo, por ejemplo, las minutas las hacemos individuales, que es el asunto que firmo yo, facturas. Mi mujer lo dice ella. Al final lo sumamos todo y partimos por dos, la renta la hacemos así durante muchos años. Me acuerdo que al principio una vez Hacienda me requirió, dice, oiga, ¿por qué no coincide lo que usted declara al final con los pagos fraccionados? Y decía, lo que hacíamos era trimestralmente hacíamos pagos fraccionados de acuerdo con lo que habíamos firmado. Entonces, al hacer la declaración general, pues vamos todo y ya por dos, bueno, porque como la escala, los tipos son progresivos, les mandé un escrito dándoles una explicación y ya está. No tengo ningún problema, porque yo estoy en una situación totalmente legal. Nosotros, nuestro despacho, pertenece a un agrupación de interés económico que tiene despachos en toda España. Sí. Son 40 y pico socios, con 38 despachos, y 6 que están registrados en la agencia. Ustedes están con todos los despachos abogados. Pues esta agrupación de interés económico tiene obligación de convertirse en sociedad profesional. Hombre, la ley prevé que los socios profesionales de una sociedad profesional puedan ser a su vez sociedades profesionales. Digamos que en legislación de cooperativas de segundo grado. Entonces, lo prevé expresamente. Pero a lo mejor ese tipo de sociedades entra en esa exclusión de la exposición de motivos que vimos al principio, que no sabemos lo que era. A lo mejor Ramón que había llegado, a lo mejor lo sabe, a lo mejor lo sabe él. Está precisamente normado en el artículo 1. A cualquiera de los detalles, pero es decir, yo puedo estar contigo en vez de la sociedad, ejercer
contigo como tú haces un test económico, por ejemplo. Claro, pero oye, la exposición de motivos hay que utilizar efectos hermenéuticos. La exposición de motivos te dice, quedan por tanto fuera del ámbito de aplicación de la ley las sociedades de medios, las sociedades de comunicación de ganancias y las sociedades de intermediación. Es una sociedad de comunicación de ganancias La factura y todo, se repite factura. ella. Sí. Nos paga y bueno, nos pagamos cuotas. Pero digo que es que antes de llegar Ramón estábamos hablando de uno. No, pues no, pues es un test económico. Sí, Más allá. Claro, tú tienes personalidad jurídica, esa es la gran diferencia. Y además, exacto, la esencia de la UT es que por un tiempo determinado se termina. Esto no, esto es, efectivamente. Bueno, y no tiene personalidad jurídica. Me acuerdo que tengo yo una anécdota. No, el BIC que dice la UT. La UTE. No, me acuerdo yo en un juicio penal, me acuerdo una vez que por un accidente de trabajo con resultado de muerte, en la audiencia, cuando yo pedí al Centro de Responsabilidad Civil a todos, en una UTE además numerosa, y varios, el ponente dice, señor letrado, ¿y por qué pide así la responsabilidad civil? Porque no pide usted la de la señoría, porque entiendo, como dije, como una pequeña, entiendo que no tiene personalidad jurídica, y me miró, bueno, y aquella carrera de memoria, cada artículo te lo decía, ahora ya no me acuerdo. Y yo dije, bueno, lo puso en la sentencia, el otro, pues le llamó la atención, pero claro, a primera vista, porque mira para YouTube, la obra pública casi con ustedes, vamos, La esencia de la UT es que se junta para una ejecución determinada. Claro. Yo creo que debería adaptarse. Bueno, bien, es que ahí está. Porque vamos, si llegamos a una cosa, este objeto, como no lo conocemos en por seguridad de la sociedad, no tenemos que hacer cada uno. De cada uno de los Y socios. solidariamente, con lo cual, si conseguimos la adaptación a esta ley, Sería la ocupación. la ocupación la responsable. Claro. Es decir, Se lo parece incluso. a ver, claro, y digamos, Responsabilidad. Se ha tocado alguien como esto de esa cosa y responsabilizamos todos solidariamente. En el momento en que la votación, la votación se llega a la votación del económico profesional, de que tiene la fe, claro, como si antes dijiste la ley, pues hace la votación correspondiente y ya responde primero la votación del económico. Que luego ya. claro. Hombre, yo si estuviera en esa situación, No responden todos los socios, responde el socio que haya metido la pata, claro, no los demás. pero no los demás, claro. Claro, vamos a ver, eso, pero es que volvemos a lo de antes. Eso en el caso de que no tuvierais personalidad jurídica, pero la tenéis. Entonces yo creo que si estáis excluidos, no estáis excluidos porque no seáis sociedad en sentido estricto, porque no tengáis personalidad jurídica, sino que estáis excluidos porque sois una de las tres clases de sociedades que dice las posibilidades. Bueno, por eso digo, yo creo que no hay nada más que esas cuatro maneras de excluirse. Que seas una de las tres sociedades, sociedades en sentido jurídico estricto, que dice la posición de motivos, o que seas una comunidad, es decir, un ente sin personalidad jurídica. Yo creo que son esas cuatro vías las únicas que te permiten escaparte. Entonces, en vuestro caso, yo creo que tenías que decir, bueno, ¿me interesa o no me interesa convertirme en sociedad profesional? Si me interesa, oye, pues convertís y yo creo que nadie os va a poner ninguna pega. Otra cosa es que no os interese y que tengáis que buscar la vía para quedar excluidos. Entonces, bueno, ¿cuál es una solución? Claro, es que puede haber sanciones. De que, aparte de la sanción de que te disuelvan y los vicios te cancelen las notas del registro, puede haber sanciones administrativas. La ocupación cancelada pasa los 18 meses y ya tiene que ser la misma manera. En esto no se profesional que la disuelvo. Sí, que se pone a mirar y a ver lo que tengo aquí. Entonces, digamos que puede haber un sistema de medicina preventiva en casos como este. Por ejemplo, hacer una ligera modificación de estatutos modificando el objeto social, ligeramente. Y haciendo constar expresamente que se considera que este objeto social, tal como queda delimitado, no implica que la sociedad sea profesional. Cuando llevas eso al registro, el registrador se tiene que mojar. Si te lo califica y te lo inscribe, cuando venga después a sancionarte, pues no. Puede ser una manera de curarse en salud, porque si no vas a estar siempre a la deriva de, oye, yo actuaría bien o no actuaría bien.
Claro, y a lo mejor el registrador que hay hoy día en el número tal, pues piensa que no, pero mañana viene otro y piensa que sí, y estás eternamente expuesto. Entonces a lo mejor había que buscar alguna vía, claro, si le preguntas, tampoco te sirve de nada lo que te diga personalmente, porque el otro día te puede decir otra cosa, o bien otro registrador te dice otra cosa. Sin embargo, si hay una calificación escrita y una inscripción de esa modificación de estatutos, yo creo que estás bastante cubierto. Entonces yo creo que en estos plazos, bueno, lo que hay que decidir es, bueno, ¿se modifican los estatutos para convertirse en sociedad profesional y para cumplir la ley? Sí. Otros dirán, no, yo voy a modificarlos para quedar excluido. Si puedo. Y bueno, y otros, lo que te estoy diciendo, quiero hacer, digamos, esa medida preventiva de una pequeña modificación de estatutos, diciendo expresamente que consideras que no tiene que ser sociedad profesional, y se los califican y te los escriben, yo creo que quedas fuera. Entonces, volviendo al principio, es decir, las ventajas. Yo creo que para los profesionales, únicamente, bueno, la seguridad jurídica. Y ahora tienes un instrumento, sabemos lo que es una sociedad profesional, bueno, y se acabó que tengo que estar al albur de que el registrador de turno me diga que se puede ejercer la profesión de abogado con forma mercantil o no, o que las sociedades civiles se pueden inscribir o no se pueden inscribir. Ahora, si cumples estos requisitos, yo creo que no va a haber ningún problema. Frente a los clientes, yo creo que el tema de la responsabilidad no cambió tanto como el legislador pretende. Yo creo que está, volviendo a las sentencias esas que os decía, sobre todo de las clínicas de cirugía estética, yo creo que al final estamos más o menos lo mismo. Y el que contrató va a responder contractualmente y el que no contrató está contractualmente. Bueno, que ahora te dice, quizá lo que añade es que son responsables solidarios. Bien, vale. El problema de si son otra cosa está resuelto. Pero claro, por ejemplo lo de antes, que si uno es responsable contractual y otro es contractual, como los plazos de prescripción son tan diferentes, la solidaridad va a durar un año. En los otros 14, el único que va a responder va a ser el que tenga la contractual. ¿Entiendes? Y pues claro, quedan muchos problemas por ver. ¿Qué va a pasar con la seguridad social? Bueno, la ley lo intenta resolver diciendo que no cambia nada. Es decir, que si tenemos mutualidad como la que tenemos nosotros, que puede seguir cortando entre la seguridad social y la mutualidad. Obviamente. Claro, y la agencia tributaria, ¿cómo se va a efectos de impuestos de sociedades, de impuestos sobre la renta? ¿Va a depender del tipo de sociedad simplemente? ¿Esto no va a añadir ni quitar nada? Bueno, el otro día comentábamos que a lo mejor lo que no habrá será, porque antes siempre se decía que si estuviste ejerciendo varios años haciendo un individual y constituías una sociedad, que casi siempre tenías una inspección, porque bueno, ellos tenían la presunción de que si habías convertido en sociedad era porque fiscalmente te resultaba más rentable, que no había otras razones nada más que eso. Que, bueno, ahora supongo que si hay una transformación masiva o una adaptación masiva de la ley, no podrán inspeccionar a los España. O sea, a lo mejor no es tanto como dice. Bueno, vamos, por mi parte, esto es un resumen general, porque bueno, las otras cuestiones hay un tema que también creo que va a dar mucho que hablar. El famoso 25% máximo de participación que pueden tener los socios no profesionales. Yo creo que ese 25%, la única importancia que tiene es respecto al control de la sociedad. Es decir, siempre los socios profesionales van a tener el control de la sociedad. No solo porque van a tener el 75% del capital o el 75% del patrimonio social, según el tipo de sociedad que sea, sino porque si hay un administrador único, tiene que ser un socio profesional, si hay consejeros delegados, tienen que ser socios profesionales, y bueno, es decir, que van a controlar siempre la administración. Pero ¿qué pasa con los beneficios? Y con las pérdidas. Ya vi que hay discusión, cosas que estuve leyendo, hay discusión sobre el tema. Yo personalmente creo que como la ley permite pactar la cuestión del reparto de beneficios y de la asunción de pérdidas, yo creo que no hay ningún inconveniente para que en los estatutos sociales se pacte que el socio capitalista, aunque tenga un 25%, se lleve pues, el 50% de los beneficios. Perfectamente. Yo creo que hay gente que dice que no, pero yo creo que la clave está, oiga, distinga usted los beneficios del control.
La ley quiere que el control lo tengan siempre los socios profesionales, pero al legislador le da absolutamente igual que las ganancias, si las hay, se las lleve Lo que pasa es que el empresario que tiene el 25% de la sociedad, que es lo que le permite la ley, y el 90% de los beneficios, puede dar una idea de que realmente es el dueño de la empresa y que los otros tienen el control formal, pero pero hay, posible, sí, pero hay un pero- matiz, que resulta que a lo mejor los socios profesionales que tienen muy poca participación en los beneficios porque así lo pactaron, porque si no se pacta la ley dice que hay que ir a la presunción. El mismo prorrateo, no hay ningún... Sí, efectivamente. Por eso digo que yo creo que claro, entonces, contraargumentando a lo que tú dices, ¿vale? Pero el socio capitalista puede decir, mire, pero es que yo, como no soy socio profesional, ni trabajo, yo de la sociedad lo único que saco son los beneficios. Y tú, socio capitalista, socio profesional, resulta que te estás levantando todos los meses, pues 10.000 euros. Claro. Bueno, yo estaba Eso pensando puede equilibrar un poco la... de que Paco Costero ponga un despacho de abogados próximamente. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo lo arbitramos? por ahí van a empezar las cosas. Bueno, claro. Es decir, tú imagínate que alguien con posibilidades económicas se mete en un negocio donde va a necesitar durante unos años un asesoramiento jurídico especializado de primer nivel. Yo conozco despachos en Madrid que se crearon como un socio capitalista, que conocía a los letrados de su experiencia profesional y sabía de su descontento con el despacho donde estaba y tal, y les dijo, señores, que estén ustedes contentos que aquí, venga, Cataplas, ¿cómo se llama? Plumba. Y el señor va 2 veces al año, tal cual, pero su historia es, o sea, él es un socio capitalista. Por ahí va a ir la partida gente, volviendo al ejemplo de Manuel Costero, que va a hacer una promoción en un sitio muy competitivo. Entonces necesita gente de primer nivel de derecho ambiental, de urbanismo, de mercantil, de fiscal y hasta de agentes urbanizadores de estos que están muy dotados para trabajar con concejales y con alcaldes y con aparejadores municipales. Bueno, muy bien. Buscas en los grandes despachos donde están los primeros espadas, por la razón que sea, no están contentos porque no llegaron a socios que se lo habían prometido, que no sé qué, vente para acá. Y si no tienen grandes espadas, pero hay algún puñal, pues igual que además se pueden constituir además por tiempo definido, no tienen por qué ser por tiempo indefinido, lo que dice la ley claramente, cuando habla de la separación de los socios y de la exclusión y tal, distingue que sea por tiempo definido o indefinido, y muy bien, dice, mira, vamos a hacer un despacho de abogados por 10 años. Para esa promoción. Para eso. Va a haber cosas de eso. Pensamos esto un poco de todo la abogacía, Claro. En un despacho de arquitectos, un despacho de ingenieros agrónomos, ingenieros agrónomos, un gabinete médico bucal, o sea, que agrupa a prótesis, a protésicos y a dentistas, que es socio capitalista. Claro. Estos próceres de nuestro tiempo pues pueden tener un edificio con 12 plantas, en cada una sociedad distinta, que son complementarias. El abogado defiende al de Bucardén y el del Bucardén, bueno, anestesia al de los arquitectos. Sí, o sea que todo se complementa. Pero... Y enlazando con lo que el capitalista de Madrid y viene declarando a coger los beneficios. Una vez al año, 2. Lo que entiendo, otra cosa que me parece interesante, sobre todo, por ejemplo, por otras profesiones, pero en la abogacía que no es muy habitual, entiendo que ahora, sobre todo para el tema de la responsabilidad, etcétera, y para definir quién va a ser la persona encargada de llevar el asunto, todos los encargos deberían de ser por escrito, es decir, las famosas hojas de encargo, dejar una trazabilidad y todo eso, ¿no? De todas maneras, eso es una posibilidad que tiene el cliente de exigírtelo, ¿eh? No es un pero incluso para defensa o para protección del propio despacho, para que luego no te digan no sé qué tal. Eso al final lo interpretarán los tribunales. Claro. Si hay un encargo, si no hay, si ¿Qué se entiende por tal, cual? aprende todos, esa adhesión, esa adhesión, sí. Claro, Enrique, si ganas las elecciones al colegio, mucho trabajo vas a tener con esto. He oído ayer que el Consejo de la Abogacía va a modificar el estatuto general. Por
eso lo decía al principio, debe llegar tú, que hay una de las cosas en la revista del Consejo, hay un comentario de Bardají, el abogado de Estado jefe a nivel del Estado, y dice que, bueno, que recomienda, habla de la ley, a él le parece muy bien, que le parece plenamente constitucional, porque parece ser que la quiere recurrir, o la recurrió la Generalitat de Cataluña, o algo así, porque sí, por el tema de las competencias y no sé qué, y bueno, y él dice que, bueno, que recomienda al Consejo General y a los colegios que modifiquen los estatutos a esto, porque obviamente... No, claro, yo estuve echándole un vistazo al Consejo General de la Abogacía, bueno, pues, y el tema este de los despachos, digamos, colectivos, lo trata en el artículo 29, pero claro, esto es prehistoria, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver con absolutamente. Y hablando de otras profesiones, Ramón, ya que lo mencionaste, la ley incluye expresamente a los auditores de cuentas y a las farmacias las excluye en cuanto a la titularidad. Y la titularidad se regirá por el código de comandos, un poco metido en el mundo de las farmacias, lo dice al final, en una adicional, en la sexta, dice oficinas de farmacia. Dice, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, la titularidad de las oficinas de farmacia se regulará por la normativa sanitaria propia que proceda así. Las que tienen su... Claro, sin embargo, en cuanto a los auditores, los incluye esto. Bueno, por mi parte, si queréis comentemos... Incluye y excluye. Sí, a las oficinas de farmacia las excluye, en cuanto a la titularidad, Pero puede haber un estudiado, claro. Sí, claro, por supuesto. De hecho, por supuesto. Y además, claro, eso dará lugar a que las farmacias entren capitalistas en un gran negocio. Sí, que buenas faltas les hacen con lo que cuesta los trabajadores. Bueno, es un negocio absolutamente seguro, con unos márgenes... Sí, pero el otro día tuve un asunto y vi el estudio económico y hasta 12 años no dejaba un euro luz. Bueno, que comprar una vivienda necesita 40 años de trabajo. Pero que es un negocio lo tienes todo porque los bancos te dan el dinero que cuando se pone una farmacia, porque se pone una clínica dental. ¿Cuánto necesitas? Pero poner 200 millones de pesos encima de la mesa y que el año que viene cambie la ley y te expropian de la discoteca. Claro que tienes. Porque esa rentabilidad económica será por el... Pero tú piensas lo que hay para la posibilidad del traspaso, de la venta o tal, si hay lista de espera. Hay lista de espera. Pues mira, lo que te decía, la sexta excluía las opciones de farmacia en el tema de la titularidad, y la adicional primera, es la que dice lo de auditoría. Dice, los preceptos de esta ley serán de aplicación en lo no previsto en su normativa especial a quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas de forma societaria. Es que los auditores no tienen cualificación de momento. Sí, pero a efectos de la ley se equipara. A efectos de la ley se equipara. Sí. Y después hay otra cosa que, bueno, porque les afecta, claro, porque les afecta a los procuradores. Es decir, la ley habla siempre de profesiones tituladas y colegiadas. Bueno, sabemos que hay procuradores que llevan muchos años colegiados, que están en partidos judiciales donde no hay audiencia, que antes no les exigían la licenciatura en Derecho, pero como ya están colegiados, la ley dice que también cuando no nombran a los procuradores, hablan en general, pero ya se me ocurrió el caso de los procuradores porque es el... No, oye, no conozco procuradores de 50 años que no son licenciados en Derecho, que se les puede quedar 30 años de profesión. Oye, vale. Sí. Donde una audiencia siempre Están pendientes que el SNE, está el Consejo General de los Procuradores, a que nos ponga tostada.
Mira, parecía que estaban muertos pero había enjuiciamientos civiles y otra vez... Claro, que son 900 euros el límite para tener procurador en un pleito civil. Evidentemente un abogado le acaba de ser entonces de uno del despacho. Claro, lo que hacen en Alemania, que hay uno que hace de procurador. En todos los países hay un profesionalista, claro, y funciona así con el Pero mira, pero el contencioso solo en el juzgado, que antes también en la sala podías ir sin procurador. Claro, los que hacíamos en Oviedo, pues yo muchos los llevé, en asuntos de poca cuantía, muchos los llevé sin procurador, porque no pagaba el gasto. Yo creo que es posible, porque como sistema informático. Pues están peleando por no servicios, No, igual que pero otra cosa es que sea innecesario. El código de mantener No, Ramón, lo que pasa es que el hecho de que peleen con tanto ahínco es porque hay riesgo serio para la profesión. Hay que tener que moverse más y defender su campo, que es lógico, claro. consumir años civil. Pues a volver después de curta prácticamente. según Ramón, ¿no? No, ya, pero... Las notificaciones tienen que hacer los procuradores. Mira, los juzgados de lo contencioso, que se puede ir sin procurador, hay muchos secretarios más bien que te lo necesitan todo por cuatro. Sería bueno que un secretario judicial no pudiera dar de que llamó por teléfono a otro, que le mandó un correo, si lo lleva haciendo la Guardia Civil todavía, obviamente le contestaron, licencia, a tal hora, me llamó, bajando del puesto, llamó, y ahí quedó. Bueno, o sea, concluimos la... Bueno, el próximo día ya sabéis que tenemos a Martín García López del Vallecado, que nos va a hablar de los tribunales. Tranquilos, porque la ley no entra en vigor hasta el 11, o sea que hay... Mira, Ramón, siguiendo con lo que discrepábamos antes,